¿Sabías tú que en el Cerro de la Silla existe un Cristo visitado por muchas personas? Nos encontramos en una entrevista más con el escultor de esta obra de arte, que es Dante Omar Ibarra. ¿Cómo estás, Dante? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en esta entrevista y en este espacio que es tu taller. Pues el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de esa historia de ese Cristo. Muchas veces pasamos y lo vemos y hacemos a lo mejor un poquito de oración, pero no sabemos qué hay detrás de esa historia, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de ese Cristo? Y bueno, el día de hoy queríamos que nos explicaras un poquito cómo fue que fuiste requerido para realizar este proyecto. La realización del proyecto se llevó a cabo por dos ingenieros, Adán y José Perales, que ellos estaban buscando quién realizar el proyecto. Fueron a visitar varios escultores y entre esas preguntas Adán le comentó a José que me conocía y que a lo mejor yo podía llevar a cabo el proyecto. Entonces Adán fue a buscarme, le pregunta a mamá por mí. En esa época mamá le dice que yo estaba detenido enfrentando una situación. Ellos van a buscarme y ahí es como inicia el proyecto. Pasaron por otros artistas, por así decirlo, ¿verdad? Por otros escultores, y sin embargo llegan hasta donde estaba Dante, ¿verdad? Cuando van y te exponen, ¿verdad? Esta idea de este proyecto, de este Cristo, ¿por qué tú lo asumes? ¿Por qué decides tú entrarle a este proyecto? Decir, va, lo hago. Porque la pregunta tiene un trasfondo ahí. En esos momentos yo me encontraba en un estado de depresión muy fuerte y la construcción del Cristo llegó en un momento inesperado, en un momento en el cual yo estaba reclamándole a Dios porque me sucedían un montón de cosas. Entonces llega y lo veo yo como una respuesta a la pregunta que yo le estaba haciendo. Por eso decidí hacerlo. A veces nos preguntamos, ¿verdad? De que, híjole, tenemos estos dones o tenemos estos talentos, ¿verdad? Y a veces pues no sabemos si los estamos poniendo bien, ¿verdad? Al servicio de los demás y todo. Sin embargo, pues bueno, tú en a lo mejor amargo proceso, ¿verdad? Con una depresión, pues eso te permite a ti poder asumir este proyecto, ¿verdad? Y decir, pues sí va. Pero muchas veces al realizar un proyecto, pues nos encontramos con que pues a veces nos ponen trabas, ¿verdad? O se nos ponen así ciertos obstáculos que a veces nos retiramos de ese proyecto, ¿verdad? A veces decimos, no, ¿sabes qué? Pues ya mejor yo no le entro, ¿verdad? Lo dejo así inconcluso, ¿verdad? Que otro lo termine. ¿Hubo algún obstáculo? Demasiados, porque en ese tiempo yo estaba en prisión. Entonces los obstáculos estaba en una prisión de alta seguridad donde no dejaban entrar una aguja a ese lugar. Entonces cuando llegan Adán y el ingeniero Perales a pedirme que si yo podía hacer el trabajo, yo casi lo notaba como imposible por el hecho del lugar donde yo me encontraba y los accesos que ellos podían tener a materiales o herramientas que yo iba a requerir. Entonces el obstáculo era demasiado, o sea, era mucho el obstáculo. O sea, yo jamás me imaginé que ellos pudieran conseguir los permisos para la realización. Y bueno, se consigue el permiso y decides darle para adelante, Sí, o sea, te digo, en ese tiempo yo estaba en un estado de depresión muy fuerte. Yo tenía 15 minutos de haberle estado reclamando a Dios que por qué me había dado ese don de la escultura, si no me había podido ayudar con un montón de cosas. Y de repente se presentan dos personas a darme la respuesta de lo que me estaba preguntando, o sea, de que el por qué me había regalado ese don. Y bueno, después de este proceso, ¿verdad? Empiezas tú pues con la realización ahora sí que de este Cristo,
¿verdad? Que ahorita pues ya lo vemos ahí plasmado en el Cerro de la Silla, ¿verdad? Pero en el momento en que tú estás, pues ahora sí que hiciste el diseño, después ya empiezas ahora sí a lo que es la escultura. En el momento en que tú empiezas a tallar la escultura, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? En ese momento, ¿qué pensaba yo cuando estaba realizando la escultura? Estaba pues dándole gracias a Dios porque había llegado en el momento indicado. Era un momento como ese estuve en el que yo preguntaba de qué servía ese don. O sea, que Él me había regalado y llegó en el momento justo. Vaya que sí fue una respuesta muy inmediata y vaya, los milagros, no esperemos que se nos aparezca una luz o un ángel. O sea, los milagros tienen una manera de ser y de presentarse que uno no lo espera. O sea, existen y yo creo que ese Cristo fue una de esas. Fue una de esas situaciones. ¿Y cómo experimentas tú esa cercanía de Dios ahí dentro de la cárcel? Y muchas veces, pues esas personas o esos amigos, ¿verdad? Que podemos decir que tenemos, pues muchas veces no se acercan, ¿verdad? O se quedan un poquito ausentes. ¿Tú cómo sentiste en esa ausencia, cómo sentiste tú esa presencia de Dios en tu vida? Te das cuenta que no estás solo, te das cuenta que sí existe una fuerza más allá. O sea, cuando uno no puede con las cosas, sí te das cuenta que hay alguien que te ayuda en el paquete. O sea, no lo percibe a veces uno, pero sí te das cuenta que hay una fuerza más grande de lo que nos imaginamos. Pues viendo a Cristo crucificado, que lo estoy haciendo, ¿te sentías tú de alguna manera identificado en ese dolor? Sí, pues de una manera es metafórica la manera en la que se presentaba. Pues yo me encontraba en una soledad y una depresión muy fuerte. Y yo recuerdo que él preguntaba, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo sentía que yo estaba abandonado por muchas personas en ese momento. Sí me sentí identificado. Sí sentía la soledad que a lo mejor él sintió. Sí, que como recordamos, ¿verdad? En el momento de la pasión, pues bueno, al final de cuentas eran pocas las personas que estuvieron con él padeciendo pues justamente todo este proceso de la pasión. Y bueno, ya después de terminar este proyecto, de decir, bueno, va a ser una de las imágenes o a lo mejor más vistas porque está en el Cerro de la Silla, que es un lugar en donde mucha gente ubica, donde mucha gente conoce, ¿verdad? Porque pues es un ícono aquí en Monterrey, y que ves ya ese trabajo terminado con esa entrega, con ese amor, que son con los dones que el Señor te dio. ¿Algún mensaje que tú quieras darles ahorita a la sociedad, que sabemos que a lo mejor también pasa por esos momentos difíciles, y que tú dijeras, bueno, pues yo lo percibo así a la sociedad y bueno, puedo dar este mensaje a aquellas personas que a lo mejor sienten que su talento o tal vez sus dones no están siendo pues útiles, ¿verdad? O que realmente pues no le encuentran ese sentido a la misión que tienen en su vida? ¿Algún mensaje que quieras darles? Yo siento que hay que saborear un poquito el dolor que a veces Dios nos manda para poder entender y aprender las enseñanzas que nos quiere dar a través de sus mensajes de sufrimiento que nos manda. Yo creo que ese sufrimiento causa enseñanza, pero necesitamos averiguar y ser inquietos en pensar qué es la enseñanza que Él nos quiere transmitir. Después de cada problemática que enfrentamos en la vida, yo creo que está una enseñanza
entre más fuerte sea el sufrimiento, a lo mejor es más el aprendizaje que nos deja en la vida. Y es entenderlo nada más. Que a veces también uno se pregunta, ¿verdad? De que, híjole, ¿por qué el Señor me manda a una situación así? ¿O por qué me siento yo así? ¿Verdad? Pero como tú hace rato nos comentabas, cuando platicábamos contigo y nos decías que ya no te preguntas tú el por qué, ¿verdad? Sino el qué. Porque cuando a uno le suceden los problemas, lo primero que es reclamar, el tratar de reclamarle a Dios por qué nos está sucediendo a nosotros. Y no observamos a nuestro alrededor. Y yo creo que Él, si nos sucede a nosotros, es porque a nosotros nos quiere dar la enseñanza. Hoy yo ya no pregunto, como te decía, o sea, el por qué, sino trato de averiguar para qué. O sea, para qué y qué es lo que me va a dejar ese sufrimiento. Y aquellos que ya por último, Dante, que ven a esa figura de ese Cristo crucificado, el que tú hiciste, el que tú tallaste con tus manos, algo que quieras tú expresar a esa gente que pasa y que lo ve, o que se queda un momento en oración, o que se detiene ahí un poquito, pero que lo contemplan, algún mensaje para... Que a mí me causó un milagro. En mi vida causó un milagro. Me sacó de la depresión, me sacó yo creo que del momento más difícil de mi vida y me trajo la libertad en todos los sentidos. Muchas gracias, Dante. Pues muchas gracias que nos pudiste atender aquí en tu trabajo, que pudiste compartir con nosotros pues este testimonio, ¿verdad? De vida, este testimonio de entrega y el amor con que realizas las cosas. Le pedimos a Dios que también te siga iluminando y que puedas ejercer ese trabajo pues con todo el amor del mundo. De nada y para servirles. Muchas gracias. Hasta luego. Y esto fue otra entrevista. Gracias.